Hola a todos, nuevamente sale video explicando la operatoria de ratios intradiarios. Antes que nada quiero explicarle el beneficio de operar ratio. El primer beneficio es que estamos colocados siempre en un bono, sobre todo si son propios. Si operamos descubiertos, obviamente van a ser bonos prestados, pero en este caso, considerando que operamos con bonos propios, siempre estamos posicionados en uno o en el otro bono. O sea, no habría pérdida. Si bien uno se apreció o depreció más que el otro, en algún momento me va a permitir hacer la rotación de uno al otro. Por eso recomiendo no hacerlo eh, el pase de un ratio al otro todo junto, sino hacerlo fraccionado. mm, Por lo menos tres veces. Depende lo violento que sea el movimiento del ratio. A la planilla Bonardos le agregué estos dos pares de ratios nuevos, el G de 35 con el G de 35 y el G de 30 contra el G de 35 en 30 minutos. Si vemos el G de 35 al 35, el ratio se movió en un rango acotado, entre 1 y 1,02. Esto fue un momento muy breve que duró segundos. Si estás atento lo agarrás, si no, no. Fue con poco volumen, yo lo recuerdo. Pero siempre se mueve como mucho en 1,015. En 1,015. Y en 1. A veces se llegó a estar abajo de 1, pero la lógica diría que en una estabilidad del dólar el ratio va a tender a uno, como en este caso de este par de ratio de bonos G de 35 al 35. Este arbitraje, si lo trasladamos al G de 30 al 30, vemos que se mueve un poquito más caro. En caso llegando a 1,06, a 1,02, con un promedio mensual de 1,03. Este está desvirtuado por el al 30, que es donde se opera el dólar. Entonces, ante una corrida del dólar, ante una suba del dólar se va a apreciar más el ALE 30, acercándose a uno o cerca de uno, y cuando el dólar baja se aprecia el G de 30. Si vamos un poquito de historia atrás, cuando había cepo en el AL 30 para los grandes operadores, para las empresas, no recuerdo bien cómo era el cepo, pero era al contrario, el que se apreciaba era el G de 30. Acá había una corrida al dólar y llegó a estar 1,30. Después, con la eliminación de ese cepo, volvió toda la normalidad y estamos cerca de 1. Pero recuerden eso, que el ratio del G de 30 al 30 está afectado por lo que pase con el dólar. Si vamos a un periodo de estabilidad, acá hice un análisis del DICA contra el DICI contra el DICA, que eran los dos bonos más operados en la era anterior a la reestructuración de bonos, y en todo el periodo de estabilidad del dólar, que fue la era Macri, el par de bonos, el arbitraje ese bono, el ratio ese bono, perdón, estaba cerca de 1. Siempre estuvo cerca de 1. Y bueno, después cuando pasaron cosas, se empezó a disparar, llegando hasta 1,06, a 1,6, perdón. Y bueno, esto acá ya es cuando canjean la deuda y se aprecia el DICA, que era ley argentina. DICI era ley extranjera, eran los bonos más operados en ese momento. En realidad el más operado era el Y24, pero no tenía su, su rival extranjero, su gemelo, digamos. Recuerda que para operar ratios lo que más necesitamos es que los bonos se diferencien en lo menos posible. En este caso se diferenciaban en la ley. En este otro caso de arbitrajes, solamente se diferencian el año de pago del bono, el 35 con el... no, perdón, el 30 con el 3... No, perdón, acá, el 30 con el 35, y en este caso el G de 35 con el 35 solamente se diferencian en la ley, una extranjera, otra ley local. Dicho eso, para los que recién se inician esta operatoria, que suele moverse muy rápido, hay que hacer cálculos, ver las otras puntas, y les recomiendo que operen con un ratio que se mueve muy lento, y es el que agregué en los ratios intradiarios, el de letras, las nuevas letras de Caputo, las capitalizables. Este ratio están comprendidos por los dos pares de bono. No es el próximo a vencer, porque el próximo a vencer es uno que vence a mitad de junio, sino los dos subsiguientes, el de julio
el del 1 de julio y el del 26 de julio. Son dos letras que suelen tener volumen y el ratio se suele mover muy acotado. Entre, yo lo he llegado a ver promedio entre 99,5 y 1,005. Yo no lo suelo operar, pero le hago seguimiento y se los recomiendo para que los que recién empiezan, sobre todo porque se mueven buenas nominales. Los derechos de mercado son menores que los de los bonos. Este es 0,01, no, 0,001 y el de los... No, perdón. El de los bonos es 0,01 y este es 0,001. El derecho de mercado, obviamente no pagan IVA, o sea que tienen menos gasto y lo bueno es que se mueve buen volumen, o sea, tienen buenos nominales de volumen y pueden practicar porque se mueve lento. Entonces, para que logren entender cómo es la operatoria, que puedan hacer los cálculos, que es lo más difícil de esta operatoria, colocar órdenes, ir mirando las puntas, hacer cálculos. Bueno, para hacer cálculos yo se les facilité a los suscriptores Plus de US el registro de operaciones, que es una planilla donde están los cuatro pares de ratios que están en los ratios intradiarios, que también tienen compartida. Y grabé un video el viernes pasado de estas letras. Yo tengo alguna tenencia y grabé acá. En este caso, este es el desarme. Este es el desarme. Vamos a mostrar el video del armado de ese ratio. Acá. Las puntas que hay que mirar son estas dos. Yo acá cargué una orden de 3 millones nominales a 102,79, la cual me ejecutaron rápido. Como este vendedor tiene 26 millones de nominales, no me voy a poner a pelear con él, porque yo vendo mucho menos. Entonces me puse a pelear abajo, o sea, me coloqué abajo y me ejecutaron. Cuando coloqué la carta me llevaron la totalidad de las 3 millones de nominales de S1 L4. Cargo. Venta. Primero lo simulo. Yo quería vender en 102,79 y quería comprar aproximadamente en 102,35 más o menos. Me da un lindo ratio ahí. 1,004. Yo le dije que suele moverse entre 0,995 y entre 1,005. A mí este ratio ya me gustaba. Me parecía que el S01L4 estaba caro y el S26L4 estaba barato. Entonces cargué la orden de 3 millones de nominales que son propios del S01L4 y me los ejecutaron automáticamente. Entonces cargo la venta y automáticamente compro por la misma cantidad o superior, pero en realidad fue un poquito más, pongámosle 3 millones, no recuerdo, pero 3 millones 10 mil porque estaba más barato. Y vamos a ver cómo cargo la orden. Acá ya está ejecutada la orden y tengo que automáticamente salir a comprar. No recuerdo si lo hice más barato. No, claro, había venta de menos nominales, no me vendían 3 millones. Si no me vendían, rebobinamos un poquito el video, antes que cargue la orden, vendían 900.000, entonces me faltarían 200, 100.000. Usted tiene que aprender a ver las puntas, o sea, cuánto venden del otro lado, porque a veces acá se pone un bot y te vende 100 y el ratio no es real. Ahora le voy a mostrar capturas que hice yo de pantalla durante la rueda, donde les muestro cómo molestan los bots y cómo te tratan de ocultar la venta o la compra. Usted tiene que estar atento a eso, cuando la compra es real o cuando es un bot engaña pichanga, que te quiere estafar, digamos, o llamémoslo así. Acá yo veía que vendían. Yo podría cerrar la totalidad de la compra pagando 102,40. Entonces barro los 900.000 y me llevo 200, 100.000 de esto. Pero no, yo me paré en 102,35 porque veía que estaban dando volumen, estaban vendiendo a este precio. Entonces me paré con los 3 millones y esperé que me vendieran. Porque yo estaba seguro que me iba a vender. Y de última, si veía que no me pasaba el tiempo y no me vendía, me movía a 102,40. Porque tenía nominales, tenía 7 millones de nominales, que los cuales me sobraban.
Ahí al poco tiempito me los venden. Esto eran las 11:15 de apenas abrió la rueda. Veía ese desarbitraje en las letras ya me tienen que creo que me los compran todas juntas. Automáticamente me las venden todas juntas. No me acuerdo si cambié el precio o ahí vi que empezaron a pagar acá, pero enseguida me las ejecutaron. Y ahí están, las 3 millones de compra a 102,35. Después compré algunas más para redondear porque el precio era más barato que lo que vendí. Y entonces cargo la orden. Pongámosles 3.110.000 a 102,35. Entonces el ratio vendido fue en 1,004. Al pasar el tiempo, acá a la media hora más o menos automáticamente yo quería desarmar en cerca de uno, porque es el promedio del ratio, recuerdo, les muestro, el ratio promedio es más o menos en uno. En uno estaba el promedio, yo vendí por acá, más o menos por acá arriba, vendí en este lazo, en la apertura, y yo acá ya cerca de la una quería desarmar en uno, o inclusive un poquito más barato. Entonces lo simulo, primero veo las puntas, qué es lo que están ofreciendo. Yo acá me pongo a vender las SL, ahora tengo que vender las S26L4 y las podía vender a 102,70. No veía volumen de compra, sí, y acá no me voy a poner a pelear con este muchacho que está acá con 143 millones. Entonces me paré en 169, 102,69. Simulamos la venta 102,69 y miro automáticamente la compra. ¿En cuánto puedo comprar? Y veo que en 102,60 la cierro. Vamos a forzar 141, 142, 102,42, perdón. 102,42. Me da un ratio de 99,37. Más bien que hecho. Si yo simulo la operación, yo todavía no la ejecuté. 102,42 y vendo lo que compré a 102,69, me da una ganancia de 21.000 pesos. Es un ratio para principiantes, como le dije, pues se mueve lento, hay bueno volumen, como le dije, se paga menos de derechos, inclusive si este ratio tendría algo más de volatilidad, sería mejor, pero como es muy acotado, lo recomiendo para los principiantes porque se mueve más lento, les permite cargar las órdenes, hacer estos cálculos, que es lo más difícil de la operatoria. El ratio te lo explican y es simple, o sea, vende acá y compra allá. El tema después, cuando los jugadores se mueven en la cancha, qué es lo que ustedes tienen que ver. Bueno, esta orden se terminó ejecutando, les adelanto al final. Eh, Estará más o menos acá sobre el final. Acá ven que ya están los parciales. Acá están los finales, ya está por cerrarse los 2,5 millones de nominales y acá el cierre está cerrado. Los 3 millones y 3.009.000, bueno, y los precios comprados operados fueron 102,633, 102,633. Obviamente que si veo que aparece volumen, las órdenes las voy a bajar o las voy a subir. Tienen que ir mirando la punta contraria del otro bono y la parte compradora también, tiene que hacer cruces de punta, es lo más difícil. Y compré a 102,5002. Se ve que no aparecía el volumen y vi que apareció, o te empiezan a tapar, puede pasar muchas cosas. Bueno, en este caso fueron de ganancia 17.000 pesos en media hora aproximadamente. Y lo que le decía que ustedes tienen que mirar son las puntas, ¿dónde está el volumen? En este caso no son las letras, son las de los GD30, pero acá tienen que ver que el volumen está acá. Tienen que ver qué pasa con este volumen. ¿Qué pasa? Acá hay una pared. Por el volumen que se opera en este bono, esto es una pared. En el AL30 una pared, por eso. No, esto también es un volumen considerable, 500.000 bonos. En estos bonos, en el G35 y el A35 ya 200.000 es una suma considerable de nominales. Tienen que ver qué pasa con esta pared. Si la compran, la barren, o sea, se la llevan todas, es un claro movimiento alcista. Entonces, lo que me conviene es sumarme a la compra acá y vender al 35 o el bono que esté cruzando.
porque o sea, que se lleven todos estos nominales significa como que hay compra. Y por ejemplo, estos nominales que están acá, ¿qué significa? Los 300. Acá me están tapando. Estas órdenes las sueles poner para ocultar la compra genuina. Entonces, para que venga alguien y le venda caro, que le venda caro. Porque la compra real soy yo, que está parado acá con 54.430. Estos suelen ser bots, que se tapan, cuando las puntas son muy abiertas se meten para tapar y para engañar a los que operan, a los que no están arbitrando, y le venden caro, digamos. O sea, alguien le vende a 54.880 cuando la compra genuina está acá. O sea, el volumen está acá. ¿Y qué pasa si este volumen estuviese del otro lado? Voy a ver si tengo otra captura donde haya volumen del otro lado. No creo que no. No hice captura de... Pero pongamos, acá tienen otra orden que tapan. Estos pueden ser bot o no. Ya los nominales son un poquito más importantes. Pero acá hay una orden. ¿Qué pasa si les venden a todo esto? Y bueno, es un claro significado que el papel G35 se puede ir para abajo. Entonces te conviene vender acá y comprar el otro. O lo mismo, ¿qué pasa si barren esta orden de compra? Y significa que el AL35 está alcista. Me conviene sumarme a esta movida y vender urgente esto. Bueno, por eso les digo que practiquen con las letras, porque se mueven más lento. Estos bonos se suelen mover más rápido. Las letras se mueven más lentos y en un rango acotado, que le permiten a ustedes hacerlo más difícil, analizar las puntas. O sea, eso lo aprenden con la práctica y ir haciendo los cálculos en la planilla, ir simulando los ratios y equivocarse, porque para aprender esta operatoria, las equivocaciones son de importancia porque ayuda a corregir. Bueno, nada más, es todo por hoy. La próxima voy a mostrarle cómo operar con bonos prestados y cómo rolearlo a las 24 horas si no cerré la operación, que es el tercer grado de dificultad que tienen cuando operan ratios con bonos prestados. Saludos a todos y muchas gracias por ver el video. ¿Te gustaría tener un asesor que mira por vos el mercado minuto a minuto? Podés asesorarte con un equipo de traders profesionales especializados en el mercado local. Recibí alertas de compra y venta de bonos, acciones, criptos y futuros. Además, tenés un canal de atención para hacer consultas durante la rueda y sesiones privadas para revisar tu estrategia. Tu lugar es con Gus Lucioni. Entrá a guslucioni.com, suscríbete y empezá a invertir diferente.